Geopolítica de las religiones, un nuevo rol de lo religioso en las relaciones internacionales, que organiza la Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile junto a la Embajada de Francia. Saludamos a las autoridades que nos acompañan hoy. Al rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Ignacio Sánchez, al embajador de Francia en Chile y autor del libro, señor Roland Dubertrand, al vicerrector de investigación, señor Pedro Buchon, a la profesora titular académica, investigadora y Premio Nacional de Historia, señora Sol Serrano. Nos distinguen además con su presencia autoridades consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Pontificia Universidad Católica de Chile, docentes y al público que nos acompaña hoy. Para dar inicio a esta ceremonia, se dirigirá a ustedes el rector de nuestra universidad, señor Ignacio Sánchez. Muchas gracias, Verónica. Quisiera agradecer la invitación a participar de esta ceremonia y saludar muy especialmente al embajador de Francia, don Roland Dubertrand, al vicerrector académico, a la profesora Sol Serrano, a los miembros de la Dirección Superior y del Consejo Superior de la Universidad que nos acompañan, a miembros del cuerpo diplomático, autoridades universitarias, estudiantes, profesores, investigadores, invitados especiales, señoras y señores. Es un agrado poder estar en esta ceremonia y dar una cordial bienvenida en nombre de la universidad en esta actividad que se organiza a través de la Vicerrectoría de Investigación y en que vamos a presentar el libro Geopolítica de las Religiones, un nuevo rol de lo religioso en las relaciones internacionales. En primer lugar, quisiera saludar muy especialmente al señor embajador, coautor junto a Valentín Suber y Blandín Chelan de la obra que nos convoca. El vicerrector Pedro Buchon presentará el texto y nuestra profesora titular, ex vicerrectora de Investigación y Premio Nacional de Historia, Sol Serrano, va a comentar la obra. También saludo a las autoridades internacionales que nos acompañan desde embajadas y desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, a todos los asistentes que se han convocado en esta actividad. Nuestra universidad se honra en recibir hoy al embajador Dubertrand y su interesante obra, un acabado análisis sobre la influencia de lo religioso en el ámbito político a nivel global, que busca explicar las nuevas relaciones de poder en el mundo contemporáneo. El tema del respeto a la libertad religiosa, un derecho humano fundamental, y a las expresiones del culto, está muy vigente en el mundo y nuestro país no es una excepción. Esta es una de las múltiples actividades que hemos desarrollado en conjunto con la Embajada de Francia en los últimos años, entre las que merecen especial atención los dos foros académicos Chile-Francia que hemos realizado, y en particular las actividades en el marco de la conmemoración del bicentenario de la muerte de Napoleón, que iniciamos a principios de este mes con la inauguración virtual de la muestra Galería de los Ilustres, 3 siglos de presencia francesa en Chile, que esperamos también realizar en modo presencial en el mes de octubre en el nuevo centro de extensión del Campus Oriente, exposición desarrollada por Marc Turel y Patrick Pullman, que celebrará la fructífera relación entre Francia y Chile y cómo ésta se ha perfilado en el desarrollo de nuestra nación. Aprovecho la ocasión para agradecer al señor embajador por la disposición que ha tenido durante todo su periodo en Chile hacia nuestra universidad y el espíritu colaborativo que ha caracterizado su misión en el desarrollo de nuevas iniciativas, las que han transformado nuestro trabajo conjunto en una verdadera alianza que esperamos continuar fortaleciendo en el futuro. Para una universidad como la nuestra, la presentación de este libro es de gran importancia en varias de nuestras misiones. Por un lado, favorece iniciativas de internacionalización, esta vez internacionalización en casa, uno de los pilares de nuestro nuevo plan de desarrollo, que busca articular
y proyectar una mirada global en la comunidad UC, tanto en la formación, la investigación, también en el compromiso social. Por otro lado, fortalece nuestra vinculación con el medio para la divulgación de las ciencias, las artes y las humanidades, en este caso en conjunto con la Embajada. Finalmente, temáticas que involucran a las religiones y las relaciones internacionales para universidades complejas como la nuestra son de absoluto interés. Esto es particularmente relevante en tiempos en que nuestro país está en un proceso de redacción de una nueva Carta Fundamental a través de la reciente elección de la Convención Constituyente. Quisiera terminar estas palabras reiterando la importancia de iniciativas como esta, que al destacar líneas de investigación, permite fortalecer claves para forjar sinergias muy prolíficas, que espero que continúen fortaleciendo la colaboración entre nuestras instituciones con el conjunto del sistema universitario y fortalezca así la historia y larga hermandad entre los países en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. A continuación, y continuando con esta ceremonia, invitamos al señor Pedro Buchón, vicerrector de investigación, quien presentará el libro que nos convoca hoy. Muy buenos días, señor rector Ignacio Sánchez, excelentísimo embajador de Francia en Chile, señor Roland Dubertrand, profesora del Instituto de Historia UC y Premio Nacional de Historia 2018, profesora Sol Serrano, autoridades diplomáticas, universitarias, invitados especiales, señoras y señores. Cuando el señor embajador me mencionó que había escrito un libro sobre el rol que juegan las religiones en las relaciones internacionales, la verdad no dejé de sorprenderme. La labor de un embajador, me imagino, que siempre es muy demandante, lo que eso significa, dedicar un espacio de su tiempo a escribir un libro, me pareció una actividad no menor y desconocida para mí, la verdad. Sin embargo, al conocer la trayectoria académica y profesional del embajador, pude entender su interés por la temática que nos presentará el día de hoy. Roland Dubertrand es titulado en Estudios Superiores en Teología y Ciencias de las Religiones en el Instituto Católico de París, titulado de la Escuela Nacional de Administración y Magíster en Derecho Público del Instituto de Estudios Políticos Europeos. Es ministro plenipotenciario de segunda clase, caballero de la Legión de Honor y caballero de la Orden Nacional del Mérito. Inició su carrera profesional como secretario de Asuntos Exteriores y en la Administración Central para África del Norte y Medio Oriente. Posteriormente fue segundo consejero en Managua, en Nicaragua, segundo consejero en Teherán, Irán, segundo consejero en Pretoria, Sudáfrica, y subdirector para África del Norte. También fue embajador extraordinario y plenipotenciario en Santo Domingo, en República Dominicana. Posteriormente fue consejero para los asuntos religiosos, embajador ante el Sultanato de Omán, enviado especial para Libia en noviembre de 2017 y embajador de Francia en Chile desde marzo del año 2018. Con esta variedad de lugares y cargos podremos entender ahora por qué su interés por los temas del libro que presento el día de hoy. En el libro Geopolítica de las Religiones, un nuevo rol de lo religioso en las relaciones internacionales, el embajador de Francia en Chile, señor Roland Dubertrand, en coautoría con Blandine Chelipon y Valentine Joubert, nos invita a reflexionar sobre el rol renovado que ha adquirido lo religioso en las relaciones internacionales. Fenómeno que, como nos señala, se ha visto acrecentado por el despertar de la violencia religiosa y por la expansión del terrorismo islámico, aun cuando iremos descubriendo en las páginas de este libro que la influencia que estas religiones han ejercido en el mundo en ningún caso puede resumirse a esta violencia. Este es un libro que se interesa en la especificidad política y social del fenómeno en su conjunto. Nos muestra el desarrollo que han tenido las religiones en el mundo, así como las distintas transformaciones que han experimentado, como también los usos actuales de lo religioso en las relaciones diplomáticas, entre estados y el interior de las políticas internas de los mismos. Destaca que muchas veces la violencia entre estados ha quedado enmascarada tras una suerte de barniz religioso.
El primer capítulo del libro nos invita a recorrer las distintas religiones presentes en el orden internacional, permitiendo que nos vayamos interiorizando en las distintas movilizaciones que han tenido los actores institucionales a lo largo del tiempo y en cómo ha operado la defensa de la libertad religiosa. Nos muestra de qué manera estas distintas representaciones han ido buscando tener un peso, ya no tan solo en la búsqueda de paz, sino en el futuro de la humanidad en su conjunto, abordando temáticas cada vez más amplias como la justicia económica y el respeto por nuestro ecosistema. El segundo capítulo nos habla sobre la defensa de la libertad religiosa en el mundo y nos muestra que a pesar de que ésta pareciera ser uno de los derechos humanos más fundamentales, muy asociado esto a la libertad de expresión y al derecho de ejercer una verdadera ciudadanía, se trata de un tema que no está resuelto. Un tema no resuelto solo en la teoría, pues en la práctica sigue chocando con obstáculos de distinta naturaleza, de mayor o menor gravedad según los distintos sistemas políticos. Este capítulo nos hace un recorrido por lo que los textos internacionales han dicho en esta materia, por las reservas que algunos estados han emitido frente a este principio de libertad religiosa y de convicción, dándonos también algunas luces sobre los obstáculos que este principio ha debido sortear para insertarse en el derecho internacional, señalando el vacío que estos textos han presentado, por ejemplo, en lo que representa al ateísmo. Nos presenta los distintos instrumentos que los estados han usado en la defensa de esta libertad, pues ha sido una de las prioridades diplomáticas de varias naciones, particularmente occidentales. Analiza también el rol que tanto las distintas iglesias como las ONGs han tenido frente a este tema. Luego, nos presenta las distintas formas que han adquirido las grandes religiosas de vocación universal, tales como el cristianismo y el islam por un lado y por el otro. El bloque hinduismo-budismo para insertarse en la globalización, pudiendo a veces entrar en competencia llegando incluso a alimentar tensiones colectivas y conflictos armados. Analiza de manera detallada el caso de América Latina, con la competencia entre la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas, el de África con la competencia entre el cristianismo y el islam, y el caso bastante particular de China, donde queda planteada la interrogante de por cuánto tiempo más podrá mantenerse el equilibrio entre el control ejercido por el Partido Comunista y la efervescencia religiosa actual. A continuación, analiza el rol que han tenido las redes religiosas, que al igual que los actores religiosos institucionales, han priorizado la mantención de la paz en todas sus formas, aun cuando estas redes religiosas independientes se diferencian entre ellas por su grado de compromiso confesional. El libro dedica uno de sus capítulos a los distintos referentes religiosos existentes y a la política internacional de los estados, permitiéndonos dimensionar el peligro que representa el uso cada vez más instrumentalizado que hacen los estados contemporáneos de lo religioso, y cómo esto puede llegar a contribuir peligrosamente en la inseguridad en las relaciones internacionales. Reflexiona también sobre el tema de las minorías religiosas convertidas en fuente de tensiones internacionales, representando un gran desafío para la política internacional. Nos recuerda que fue a partir de la caída del muro de Berlín en 1989 que los ojos del mundo comenzaron a mirar con mayor atención los derechos humanos, y fue en ese contexto que las minorías religiosas comenzaron a adquirir mayor visibilidad. Finalmente, presenta un capítulo importante respecto a la emergencia de grupos armados no gubernamentales como nuevos actores de las relaciones internacionales. Grupos que, instrumentalizando la referencia religiosa, no solo justifican su existencia, sino también la violencia que ejercen. Analiza exhaustivamente los orígenes y repercusiones que ha tenido el movimiento yihadista, repasando sus causas, sus orígenes y el fenómeno de proliferación que está teniendo en el mundo. Definitivamente estamos atravesando una fase histórica en la que la religión se ha ido imponiendo en el espacio internacional de manera bastante contundente. Y desde ese punto de vista, este libro plantea múltiples elementos de análisis para abordar este, abro comillas, despertar religioso, cierro comillas, actual, cuya duración en el tiempo es incierta y que representa un verdadero desafío para las relaciones internacionales contemporáneas. Termino
haciendo referencia a lo que señala el autor en una frase al final de su libro. Abro comillas. El alma del mundo se ha vuelto un asunto verdaderamente estratégico, subestimado en el pasado y tal vez sobreestimado en la actualidad. Parece prudente y necesario tomárselo muy en serio. Cierro comillas. Muchas gracias. Muchas gracias al vicerrector de investigación, señor Pedro Bullón, y prosiguiendo con esta ceremonia, la académica y Premio Nacional de Historia, señora Sol Serrano, nos entregará sus comentarios sobre el libro. Ay, muchas gracias, Verónica. ¿Me veo o no? Te ves muy bien. No, yo preguntaba si me veo nomás, porque estoy tratando de inaugurar esto de leer el texto en la pantalla. Gracias, muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo quisiera agradecer al rector y al vicerrector hoy presentes haberme encomendado la tarea de hacer unos breves comentarios sobre este libro que hoy presentamos. Antes que nada, claro, se los agradezco por el honor de hacerlo ante su autor o uno de sus autores, nuestro muy querido embajador de Francia en Chile. Pero para ser bien sincera, lo agradezco antes que nada por el gran placer que me dio leerlo. Por todo lo que aprendí, porque es un libro sencillamente magnífico y brillante. Como ustedes podrán apreciar inmediatamente, quien me antecedió en la palabra es afrancesado, francés e ingeniero, y yo soy chilenísima del Valle Central y historiadora. Entonces, como me imaginé que iba a ser así, me permití ser enteramente desordenada. Este libro, en 180 páginas finamente escritas, que no entra en la jerigoncia a los especialistas, ni en este aparato crítico de ahora en las ciencias sociales, que interrumpe siempre la cadencia de la escritura con paréntesis, nombres, fechas, pero que a la vez cumple los tributos debidos a la academia en una magnífica bibliografía. Esta gran narrativa desarrolla un tema tan complejo y tan escasamente presente en nuestra agenda pública como es el rol de las religiones en las relaciones internacionales. Me sorprendí primero, como dije, por su escritura y su estructura conceptual. El tema me interesaba muchísimo por lo que yo mismo hago como historiadora, pero como prejuicios no me faltan, me preparé para leer algo así como un buen informe de un organismo internacional. Pero después de la página 2, ya estaba ante una obra cautivante, de gran espesor intelectual, que rebate algunas tesis, como las teorías de la secularización, hijas del nacimiento de la sociología en el último cuarto del siglo XIX, y que fueron inamovibles en parte del XX, de que la religión estaba destinada a ser, y debía ser, un asunto estrictamente privado, de la conciencia interior, que desaparecería de la esfera pública, como lo plantearon, y que en sus versiones más extremas se planteó que sencillamente la religión desaparecería. Las teorías de la modernización después suponían que la modernidad occidental, al hacerse global, traería las mismas consecuencias que había tenido en su domicilio histórico, es decir, Occidente,
y que por tanto la secularización vendría con ello. Pero ya sabemos cuál en retirada están nuestras teorías desde hace medio siglo. Sin embargo, en el mundo académico, en las relaciones internacionales, como lo señala en este caso el embajador, pero agregaría que en todas las ciencias sociales, el fenómeno religioso en los últimos 50 años desapareció como un estudio contemporáneo y en la historiografía quedó relegado al período moderno europeo o colonial americano, en el caso nuestro, cuando la religión era una fuerza imperante. Gran error, nos dicen los autores. La religión estaba ahí, estuvo siempre, sometida como problema, sometido, sojuzgado, callado, reprimido por los estados nacionales y más tarde por los totalitarismos. Los autores rebaten muy bien también varias tesis. Otra es que la aparición del fenómeno religioso como tema mundial sustantivo en el nuevo orden internacional post-Guerra Fría es un revival de la religión contra la secularización. No es un repliegue de la secularización, nos dicen, ni un choque entre civilizaciones, ni una revancha del Islam, sino que el fin de la polaridad, de la bipolaridad de la Guerra Fría hizo posible que estas dimensiones reaparecieran, no tal cual lo eran. Luego de las crisis de los imperios coloniales, del orden mundial diseñado un poco con lápiz, luego de la Segunda Guerra, y finalmente el fin de la Guerra Fría. Por tanto, su interpretación y con quienes están discutiendo, plantea múltiples problemas que son los que nos explicará el embajador inmediatamente. Pero este no es solo un tema del Medio Oriente, de los países árabes, o de la antigua Persia, o del califato caído con el Imperio Otomano. Es un asunto internacional que tampoco está resuelto en las democracias liberales secularizadas, porque pone en tensión, y esto quizás me parece también tan significativo para nosotros, los derechos universales, entre ellos la libertad religiosa, y el pluralismo religioso reinante en estas democracias. Ello nos pone ante el dilema de los derechos constitucionales, como la igualdad ante la ley, y los particularismos religiosos. No tengo ni que mencionar, lo dijo ya el rector, cuán atingente es este tema para nosotros en Chile exactamente hoy. Quisiera entonces hacer una pequeñísima reflexión desde América Latina, o quizás propiamente desde Chile. Lo primero es que por razones obvias, que ya sabemos, este continente no tuvo las guerras religiosas de la Reforma. Fue católico, hijo de la Contrarreforma, y del choque con las religiones indígenas. La gran violencia vino de una guerra de conquista, en la cual la religión del conquistador jugó un rol dominante, pero también muchas veces conciliador. Fue muy dramática esa lucha religiosa. Sin embargo, establecida la conquista, la dominación religiosa se hizo por otras vías, más que por la violencia. Y la América hispana, no estoy haciendo precisamente ninguna leyenda rosada al respecto, tuvo otros ejes de conflicto y diría que no fue uno de los principales el religioso. Tanto así que nuestras independencias y la formación de la República, de las repúblicas en sus inicios, fueron católicas. El conflicto del 19 se dio en la desilusión de las monarquías católicas.
mucho más que en los países protestantes. Pero fue tan distinto, pero fue muy, en la tan católica América, porque la monarquía y el catolicismo no fueron sinónimos. Yo creo que eso es lo más importante, que el catolicismo y el régimen político, digo, no se identificaron, y eso es lo más original del caso hispano en el gran orden religioso histórico, al menos occidental, del XIX. El conflicto religioso vino con la laicización del Estado, pero que también fue menos violento y dramático que en Europa. Salvo en un momento, el caso colombiano en el XIX, el caso real de un conflicto tremendo fue México, donde sí hubo guerras religiosas y un laicismo, yo diría, bastante autoritario. Pero en el resto del continente se resolvió más a través de la política que de la violencia. Me preguntaba al leer estas páginas si nuestro último conflicto religioso violento fueron las guerras cristeras de los años 20. Y es posible que lo sea. Y seguramente hay muchos de quienes nos están oyendo que saben. Y si estoy equivocada, no me lo cuenten todavía. ¿Cuán conflictivo ha sido la libertad religiosa entre nosotros en el periodo contemporáneo es discutible? En el caso chileno es fácil responder que no lo ha sido luego de la separación de la Iglesia y el Estado. Pero, debido al tipo de inmigración que tuvimos y que tenemos ahora, no hemos tenido un gran pluralismo religioso. Es cierto que la hegemonía del catolicismo fue enorme, pero cultural y político, no legal. Y Chile ha cambiado vertiginosamente en este sentido. Según nuestras propias encuestas bicentenario de la Universidad Católica, que prefiero usar porque tenemos unos problemas con los censos últimamente, el catolicismo habría descendido de un 70% en 2006 a un 45% en 2019. Sabemos también que el otro fenómeno es el crecimiento de los evangélicos, de 14 al 18% en los mismos años. Pero creo que el tema que nos va a despertar quizás la mayor discusión es cuánto ha crecido el proceso de secularización, puesto quienes dicen no tener religión subieron del 12 al 32% en los mismos años. La ley de culto que rige ahora en Chile y que es del 1999, si no me equivoco, fue polémica, pero si una persona alega, como yo la lee, diría que da todas las garantías a las religiones legalmente constituidas. Otra cosa es que el predominio católico, tan a la baja hoy, haya sido en estas décadas un blanco de crítica de una especie de neolaicismo que critica el poder de la Iglesia Católica, ligada en parte a la Iglesia Católica con la élite conservadora, pero sabemos aquello era un tema ideológico más que de privilegios religiosos. Creo que en este debate constitucional, este tema del ateísmo, que trata muy bien el libro de nuestro embajador, va a aparecer como un tema. Y ha estado muy poco en la agenda pública nuestra, pero va a aparecer cuál es el derecho de los ateos. Quizás esta es una de mis preguntas al embajador, de cuál es el tipo de crítica que hace el mundo ateo a la libertad religiosa, o sea, qué protecciones tendrían las religiones que ellos no tienen. Ese es un tema que, al menos digo, el debate público más corriente no ha estado. Y mi segunda pregunta, que es la que nos embarga a todos al embajador, es cómo se compatibiliza siempre en una tensión
la libertad religiosa con la igualdad ante la ley. En Francia, y ese tema está maravillosamente tratado en el libro, el tema ha sido complejo, entre otras cosas, por la relevancia de su población islámica y por el tipo de laicismo. La ley chilena es clara, por ejemplo, en que no puede arguirse la religión como motivo jurídico para eximirse de la igualdad ante la ley. A su vez, el laicismo francés más extremo reclama la total neutralidad, no solo del Estado frente a la religión, sino de la sociedad. Entonces, claro, y si estamos en esta situación, no está dando solo el tema de la ley del velo, etcétera, las que hemos conocido, que son conceptualmente fascinantes, pero más fácil posiblemente de resolver. En religiones privatizadas desde esta perspectiva laicista, pueden haber, y los hay, principios religiosos, por ejemplo en el islamismo, que puedan ir en contra de los derechos constitucionales. ¿Eso sería permitido porque es privado? Pero me imagino que una mujer puede reclamar ante los tribunales sobre el matrimonio obligatorio o sobre el corte del clítoris o sobre cuestiones de esa naturaleza, que no sé, como digo, si van en contra, aún siendo privado, o si eso se tiene que dirimir en las cortes, en cuanto a reclamar ese derecho. Entre nosotros hemos tenido un debate importante sobre la objeción de conciencia frente al aborto, por ejemplo, el más importante. Pero ese reclamo es en rigor jurídico, sea o no en su origen religioso. ¿Debiera esa objeción de conciencia ser también un argumento de libertad religiosa? También dejo la pregunta. En fin, este es un libro sobre la religión en el orden internacional y por tanto nos interpela en sus propios fundamentos. Nos interpela en un tema que no solo está en las raíces de nuestra propia universidad, sino también de nuestra república y del futuro sobre las relaciones entre los valores universales de la democracia y los derechos humanos y su relación con la religión. Creo que la Iglesia Católica, a partir del Vaticano II, ha elaborado una doctrina de gran riqueza para su conciliación y para la paz mundial. Pero como bien muestra el texto, ninguna de las denominaciones cristianas ha sido muy exitosa en lograr la resolución de conflictos. Aquí nos dice algo dramático, que en 1974 un 25% de las guerras civiles en el mundo tenían un sustrato religioso y que 30 años después había subido a un 60%. Tampoco nuestra iglesia latinoamericana, y especialmente la chilena, ha logrado detener el proceso de secularización en la última década. El texto se pregunta específicamente por qué, pero prefiero que eso lo conteste el embajador y lo trate, porque yo comparto mucho de sus preguntas y de sus respuestas. Solo quiero decir, claro, de un modo muy personal, pero también como miembro de esta comunidad, que creo que lo que sí sabemos es que ya no será más a través de la lucha por el poder ese camino, sino a través de la persuasión y del testimonio. Ya me he tomado mucho tiempo en estos comentarios, genuinamente motivada por el entusiasmo de la lectura. Solo quiero darle las gracias al embajador de que la presentación haya sido de nuestra universidad y darle las gracias por este texto insuperable en su capacidad de síntesis interpretativa y explicativa sobre las religiones en el orden mundial. Termino con aquello que decía al comienzo el rector sobre nuestras intensas y tan fructíferas labores de
de colaboración entre ambos países, de nuestra universidad. Así que, ¿cómo no voy a terminar diciendo que este texto tiene que ser traducido? Y para no perder la oportunidad, hagámoslo en conjunto entre la Católica y quien quiera el embajador por Francia. Haremos un gran aporte también en el mundo hispano. Muchas gracias. Gracias, embajador, de nuevo, por su maravilloso libro. Agradecemos las palabras de Sol Serrano, sin duda para reflexionar y seguir pensando sobre las libertades religiosas y su realidad en el mundo actual. A continuación se dirigirá a los presentes el señor embajador Roland Duberton, uno de los autores del libro, para compartir algunas ideas de esta publicación. Sí, muchísimas gracias. Quiero agradecer primero la Universidad Católica de Santiago por su invitación. Por supuesto, primero el rector, el señor Ignacio Sánchez, y decirle también que esta cooperación que tenemos entre la universidad y la Embajada de Francia es algo muy valioso que queremos continuar, agradeciendo también por la participación de la universidad con la Galería de los Ilustres y el trabajo que vamos a hacer en 2021 sobre los 300 años de presencia francesa en China. Muchas gracias, rector, por esta cooperación. Muchas gracias también al señor Pedro Buchon, vicerrector, por sus palabras y su presentación del libro. Y muchas gracias a la profesora Sol Serrano también por su brillante exposición, sus preguntas. Voy a tratar de responder, de contestar a unas de sus comentarios muy densos. Yo quería hablar primero, hacer dos comentarios de presentación sobre el libro mismo y después voy a hablar del asunto de la laicidad en las democracias occidentales y el caso francés, vinculándolo con la libertad de expresión y la actualidad que se ha dado en Francia durante los últimos meses. Pero sobre el libro, dos cosas. Primero, ¿por qué hemos escrito este libro con dos académicas francesas, Blandine Chéligny y Valentine Subert? Porque queríamos hacer lo que existe poco en francés a la fecha, un panorama relativamente completo sobre el impacto de las religiones hoy en las relaciones internacionales. No voy a hablar entonces de todos los temas porque es un panorama de diferentes impactos bastante diferentes, pero había una pregunta sí sobre el despertar religioso o lo que en francés decimos le retour du religieux, el retorno del religioso. Y había una pregunta sobre eso porque algo pasó, es cierto, durante los años 70. Y una de las cosas importantes fue la caída del nacionalismo árabe después de la derrota de los ejércitos árabes frente a Israel en 1967. Se ha dado un declive del nacionalismo socialista árabe de la época y un auge o una subida, vamos a decir, del Islam político en el mundo suní de los hermanos musulmanes, que existía antes, pero que subieron primero con los años 70 y los años 80, y por supuesto, en el mundo islámico chií, del otro lado, voy a decir, se ha dado la revolución islámica iraní en 1979, que fue un punto clave. Entonces, eso significa que, en particular en el mundo islámico, pero también en el mundo cristiano u otros, se han dado estos movimientos de despertar, por ejemplo, con el desarrollo de las iglesias evangélicas, también a partir de los años 70, antes de la caída del muro de Berlín,
Pero en relación, yo pienso, o pensamos, con lo que fue el declive del marxismo como una ideología global, se ha dado este retorno, este despertar religioso, es decir, que la religión que, como Sol Serrano lo ha dicho, que siempre fue ahí, y siempre fue también, por supuesto, en las sociedades y también las relaciones internacionales, pero se ha dado una más grande visibilidad política porque los actores, y ahí no hablamos de teología o de fe, pero los actores han utilizado la creencia religiosa, más el discurso religioso, dentro de unos objetivos políticos en el campo nacional y en el campo internacional al mismo tiempo, y eso fue un gran cambio. Y por supuesto que después la caída del muro de Berlín lo vamos a ver aún más. Y bueno, el libro trata de muchos temas porque hemos querido mostrar cómo las religiones se han adaptado a la globalización y tiene una acción sobre muchos temas, pero hay un tema más sensible, por supuesto, sobre la paz y la guerra, la paz y la violencia. Hay otros temas, porque hay que ver que hoy, por ejemplo, dentro de la globalización se han dado nuevos contactos y nuevos flujos entre los creyentes y las organizaciones de las grandes religiones universales. Es difícil hablar hoy de los derechos humanos o de los asuntos de ayuda humanitaria en el mundo o de desarrollo sin hablar también de las religiones. Y también lo hemos dicho, un tema muy importante que la defensa de la libertad religiosa hoy es un tema muy, muy caliente del debate internacional. Pero si hablamos solamente de violencia y paz, es cierto que siempre se han dado unos conflictos con una justificación, un aspecto religioso, y antes del fin de la Guerra Fría, el conflicto israelo-árabe es un buen ejemplo de eso, el conflicto libanés, la guerra civil libanesa también, el conflicto de Irlanda del Norte también. Pero, y eso solo ha dicho, hay un dato importante, es que la justificación religiosa como tal de los conflictos internos, hablamos ahora de los conflictos internos, 25% tenía antes del fin de la Guerra Fría este aspecto, pasamos a 60%, ¿sí? Con un discurso religioso mucho más presente, y es por eso también que hemos tratado de analizar el fenómeno yihadista, que es un fenómeno complejo, porque dentro del Islam jamás había existido algo como Al-Qaeda o Daesh. Por supuesto, había existido la secta de los asesinos durante la Edad Media, episodios de violencia, grupos violentos, por supuesto que sí, en la historia, ¿no? Pero este tipo de lo que fue el jihad global es un fenómeno totalmente contemporáneo, con Al-Qaeda que crea eso con Bin Laden, y después Daesh que lo va a desarrollar con un fenómeno de la escalada, en francés decimos de la surenchère, con un discurso religioso islámico totalmente inédito y nuevo y adaptado a este tipo de estrategia global. Por fin, y una conclusión sobre el libro es que si hay un nuevo uso del discurso religioso en los conflictos por una violencia, incluso por una violencia global, ¿no? De objetivo global, no hay que tampoco olvidar lo que es el rol de las religiones en el mundo por las mediaciones y la paz. Conocemos el ejemplo de la comunidad San Egidio en Roma, pero hay otros ejemplos donde las religiones han tratado de reunirse no solamente para tener un mensaje de paz, pero también
para actuaciones concretas. Yo voy a dar solamente un ejemplo personal. Cuando yo era el consejero para los asuntos religiosos, en 2013 ya había una situación de crisis y de conflicto grave en la República Centroafricana, en África. Y había grupos que ya estaban en una lógica de guerra interna. Las religiones, es decir, la Iglesia Católica, las iglesias protestantes, el Islam de la República de Centro de África, se unieron estos responsables para recorrer todo el territorio del país y para hacer lo que ya los líderes políticos no podían hacer, es decir, dar un mensaje de paz y de reconciliación. Bueno, eso no impide que la situación de la República Centroafricana es una situación delicada hasta hoy, pero fue muy interesante ver este movimiento que la diplomacia francesa tenía que tener en consideración. Sobre las democracias occidentales, la laicidad hoy, yo quiero decir algo sobre el caso francés. Primero, para decir que nosotros estamos regidos por la ley de 1905 que instaura la separación entre las iglesias y el Estado. Entre el Estado y ahora decimos las religiones, fue una ley liberal bastante flexible. En realidad, incluso si se adoptó en un contexto de una guerrilla política entre el gobierno republicano y la Iglesia Católica, en realidad un contexto muy duro, pero la ley como tal dice una cosa muy simple que rige Francia hasta ahora, ya que el Estado no tiene el derecho de entrar en los asuntos internos de las religiones, lo que da una libertad inédita a las religiones, y las religiones no tienen el derecho de entrar en los asuntos internos del Estado. Y eso significa ¿qué? Significa que el Estado es laico, es decir, separado de las religiones, neutro, pero no la sociedad, porque dentro de la sociedad hay religiones, hay creyentes, hay creencias religiosas, y en la sociedad no es la laicidad que gobierna la sociedad francesa, es la libertad religiosa, que es la libertad de creer, no creer, practicar y no practicar. Es un asunto importante, ¿por qué? Porque es cierto que hay ciertos grupos, ciertas personas que querían tener también una sociedad laica, es decir, una religión totalmente privada y personal, fuera del espacio público. Yo pienso que eso no puede ser, sería un gran peligro por las libertades como tal. Es decir, que la creencia religiosa es un fenómeno colectivo y que se expresa, por supuesto, de manera colectiva, ¿no? Y en Francia, por ejemplo, es una caricatura decir que el Estado laico es un Estado hostil a las religiones o antirreligioso, porque primero el Estado laico tiene la obligación de crear las condiciones por el ejercicio de la libertad religiosa y por eso hay asociaciones religiosas con su derecho, exenciones de impuestos. También hay en Francia un diálogo entre el Estado y las grandes religiones, que es un diálogo normal y un diálogo regular. Yo pienso que si se conserva el equilibrio y el espíritu de la ley de 1905, tenemos un sistema muy adecuado incluso al tiempo actual. Lo que se ha dado en la actualidad en octubre fue un asunto muy grave y sensible sobre la libertad de expresión, porque el presidente Macron hizo un discurso presentando una ley para luchar en contra del separatismo religioso,
es decir, en contra de grupos radicales islámicos que están presentes en la sociedad francesa. Se ha dado después el asesinato de un profesor que había presentado las caricaturas en contra de Mahomet en su clase. Se ha dado también una campaña internacional en contra de Francia, y el presidente Emmanuel Macron ha respondido diciendo: Francia respeta las religiones, tiene un diálogo con las religiones al nivel interior, y el Estado crea las condiciones de la libertad religiosa para todos, pero al mismo tiempo defendemos la libertad de expresión. ¿Y qué significa eso en el caso francés? Significa que se puede criticar las religiones, incluso duramente, se puede criticar los fundadores de las religiones, incluso duramente, incluso también si yo entiendo personalmente que una persona, un creyente, puede verse herido, ¿no?, por ciertas críticas o caricaturas. Eso, por supuesto, yo lo entiendo, pero es un principio muy importante de defender la libertad de expresión, que también determinada por la ley, porque el sentimiento, yo pienso, en Francia hoy es que si no se pueden criticar las religiones, a un momento dado se va a reducir de una manera dramática la libertad de expresión como tal. Lo que es diferente es el caso de los individuos, porque los individuos son protegidos en contra de la difamación, pero también en contra de los insultos con una base religiosa, racista, sexista. Entonces no se puede hoy ofender personalmente en Francia un creyente cristiano o musulmán sobre la base de su fe, ¿no? Eso no se puede, la persona va al tribunal por eso, pero sí es cierto que se puede criticar totalmente el fundador de una religión. Siempre hay un debate sobre eso, ustedes lo han visto, y no solamente en Francia, pero a mí me parece muy importante el objetivo de tener una laicidad sana y equilibrada, y de tener también en contexto democrático una defensa de la libertad de expresión, que es un principio de base por la existencia de la democracia, y al mismo tiempo este diálogo y este respeto por las creencias religiosas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Una muy buena reflexión respecto de este texto y los compromisos que tenemos que asumir desde nuestra sociedad. Después de estas palabras, quisiéramos realizar un espacio de un par de preguntas. Les pido puedan levantar la mano y así yo les voy pasando la palabra. Muchas gracias por los aplausos también, señor embajador. María Elena Pimstein, profesora, le doy la palabra. Muchas gracias, señor embajador, por su interesante exposición. Yo quisiera preguntarle dos cosas. Una es, ¿por qué cree usted que hoy día, pese a que la libertad religiosa es un derecho humano fundamental reconocido por distintos tratados internacionales, aún sigue siendo una cuestión de origen más teórico que práctico, en el sentido, por ejemplo, de lo que hemos visto en el contexto de la pandemia mundial, que la consideración de la libertad religiosa, la dimensión espiritual de las personas, no ha sido suficientemente atendida a la hora de los gobiernos decretar dichas medidas? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, si es que es posible, usted plantea que la importancia o la violencia la violencia religiosa no es un fenómeno nuevo.
porque ha estado presente en la historia de la humanidad. ¿Usted ve nuevas manifestaciones diferentes a las que históricamente se han apreciado? O sea, tiene que ver con el nacionalismo, con la globalización, con una necesidad de identidad. Muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta. Voy a empezar con la segunda, porque yo veo una diferencia hoy con lo de la violencia, ¿verdad? Es la noción de una violencia global. En el mundo, por ejemplo, en el mundo islámico no se podía incluso concebir algo como Al-Qaeda, porque no existía la idea de un jihad global, de tener los medios primero para hacer eso, y después una ideología del jihad global. Ben Laden ha desarrollado eso bastante, y eso es de poder combinar una visión global, es decir, que Ben Laden en contra del occidente, que veía como un occidente cristiano y aliado con Israel. Contra este conjunto de fuerzas se decía hay que hacer como una batalla global, y el instrumento es el terrorismo. Eso es totalmente moderno. Yo pienso que es un proyecto que ha fallado, pero ha existido este proyecto y existen grupos terroristas hoy con Al-Qaeda y Daesh, que están ahora más dispersados y debilitados, pero que sigue con esta concepción, que es una concepción totalmente nueva en Islam. La noción de jihad es una noción muy antigua de los principios de Islam, pero eso del jihad global terrorista es otra cosa. La primera pregunta sobre la libertad religiosa, yo pienso que hemos tenido un asunto de pandemia sobre el ejercicio concreto del culto, porque eso es cierto que un Estado democrático tiene que crear, como lo decía, todas las condiciones por el ejercicio libre del culto. Hay la iglesia, hay misa, pero hay también procesiones, se puede dar peregrinaciones y otras manifestaciones colectivas. El asunto de la pandemia fue que los estados, después de un primer momento donde había unas manifestaciones religiosas que han creado problemas, por ejemplo, con las iglesias evangélicas en Corea en particular, donde se habían dado grandes manifestaciones, los estados han tenido una posición bastante restringida sobre las manifestaciones públicas, entonces con bastantes limitaciones, y hay que reconocer también que muchas iglesias cristianas y religiones han colaborado con eso en un contexto muy particular de la pandemia, pero también con críticas, porque había la noción por los creyentes de su práctica religiosa como algo esencial. No se podía hablar para ellos de un servicio no esencial. Pero bueno, los estados también han asumido sus responsabilidades, más marcadas por la situación sanitaria como tal. Pero fuera de la pandemia hay otro debate sobre el ejercicio de la libertad religiosa en el mundo, y al nivel internacional hay un debate entre los países que defienden una libertad religiosa y también la libertad de no creer como una libertad muy amplia, y otros países, como en particular los países islámicos, que tienen su reserva sobre eso. Eso es un debate de los 20 últimos años y que sigue hasta ahora. Muchas gracias, señor embajador. Antes de pasar a la siguiente pregunta, les pido a todos los asistentes que puedan prender sus cámaras
un segundo para poder hacer la foto oficial de este encuentro para nuestras respectivas plataformas. Muchas gracias. Rafa, ¿tú nos dices cuándo estamos? Sí, voy a sacarla en un segundo. 1, 2, si pueden mirar a sus cámaras. 3. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Vamos con una pregunta que nos está haciendo Jorge Sack, que me pidió por interno, y vemos si luego alcanzamos una más, rector, padre Fernando y Pedro, que estamos un poco sobre la hora, así que si quieren las dejan por acá por el chat y hacemos una revisión. Gracias, Verónica. Muy breve, gracias, embajador, y felicitaciones por su obra. Coincido con la profesora Serrano que deberá estar el día mañana en lengua hispana. Embajador, yo lo quiero llevar a su visión del más reciente y lamentable conflicto que vimos entre Hamas y Israel. Y son dos las preguntas sobre su visión. La primera, ¿cómo ve usted este renovado deseo en el caso de Israel de establecerlo como el Estado-nación del pueblo judío, considerando que en esos territorios también convergen otras religiones? Y lo segundo, respecto de este conflicto, si usted cree que la religión ha sido realmente el obstáculo para avanzar en una solución definitiva, ya sea un Estado único, donde convivan los distintos pueblos, o la solución que se plantea en el pasado de dos estados. Gracias, embajador. Sí, le voy a hacer una respuesta que al mismo tiempo personal y como embajador, porque yo comparto la posición de Francia, la posición de mi país, que es también la posición de los países europeos, para decir algo, para decir que el conflicto israelo-palestino es un choque sobre un territorio de dos nacionalismos. Hay un nacionalismo israelí, judía, que se llama el sionismo desde el final del siglo XIX, y después de 1948, sobre todo, hay un nacionalismo palestino, y los palestinos queriendo su propio Estado. Yo pienso que la solución, incluso si ahora parecemos muy lejos de eso, y hemos retrocedido durante los años pasados, me parece que la solución razonable, la solución racional, la solución justa y equilibrada sería de tener dos estados que viven en paz, que puedan encontrar una solución sobre Jerusalén como un lugar en parte compartido y con una cooperación fuerte, con un pequeño territorio como es el Israel y los territorios palestinos. Se va a necesitar algo como, yo pienso, dos estados independientes con su seguridad y su existencia asegurada, incluso por la comunidad internacional, y con una fuerte cooperación entre los dos. El factor religioso ha complicado el asunto. ¿Por qué? Porque del lado de Israel, los ultraortodoxos, una parte de ellos, no todos en realidad, pero se ha dado un sionismo religioso extremo de ciertos movimientos que no va por el compromiso y la moderación. Esta fuerza existe y tiene su peso en las coaliciones parlamentarias en Israel. Y por el otro lado, Hamas y el Jihad islámico han hecho de un asunto que es un asunto nacionalista, un asunto también religioso dentro del Islam político, y en este caso de un Islam político radical que no facilita tampoco los compromisos. Entonces dice, ha dado un toque religioso que ha complicado el asunto. Gracias, embajador. Muchas gracias, embajador. Voy a hacer llegar estas dos preguntas al embajador y su equipo una vez que terminemos, y le voy a dar la palabra al rector para que vayamos cerrando esta sesión, ya que estamos un poco sobre la hora.
Muchas gracias, Verónica. El embajador se da cuenta que su presentación, el libro, genera muchas preguntas, diálogo. Podríamos estar un largo tiempo intercambiando opiniones, no solamente en el tema de libertad religiosa a nivel país, sino que también al interior de las universidades. En algunos países la teoría de cancelación no solamente abarca el tema político, sino que también el tema religioso, y eso al interior de las universidades tenemos que preservarlo como espacios de absoluta libertad de expresión, con respeto, con altura de mira y poniendo sobre la mesa todos los argumentos. Yo quisiera agradecerle al señor embajador que nos haya permitido tener esta presentación aquí en la universidad, agradecer a la profesora Sol Serrano por su extraordinaria comentario, presentación, al vicerrector Pedro Buchón, y en nombre suyo a los coautores y coautoras de los libros, agradecerle a la Vicerrectoría de Investigación por organizar este encuentro, a Verónica Guarda por conducirlo, y a todos quienes se han visto congregados a participar. Hay profesoras y profesores que están trabajando en estas temáticas desde hace muchos años, y agradezco su presencia, su participación, las preguntas que han hecho para poder incentivar este diálogo. Creo, y con la presencia de la directora de División en UCEA acá, creo que el desafío de traducir este texto y presentarlo en lengua hispana está presente, y queremos presentárselo al señor embajador y a los coautores. Así es que muchas gracias. Este es un espacio nuevo y extra de la relación entre la Universidad Católica y la Embajada de Francia, y un hito más del trabajo que el señor embajador ha realizado en nuestro país con tanta cercanía, con tanto amistad y con tanto deseo de colaboración en tantas tareas. Así que, señor embajador, muchas gracias por estar con nosotros, y ha sido una alegría poder participar en esta ceremonia. Muchísimas gracias, señor rector, de nuevo por esta invitación y este debate. Muchas gracias a todos quienes nos han acompañado. Damos por finalizada esta ceremonia, esta presentación, y les agradecemos a todos su presencia. Muy buenos días y muchas gracias. Gracias a Dios. Muchas gracias.